Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Jonathan de Olio Ramos es docente, investigador, estudia un doctorado en educación orientado a la investigación y la docencia en la Universidad de Santander, una especialidad en Historia de América en el Instituto de Investigación de Historia de América de la Universidad Autónoma de México. Jonathan de Olio Ramos ha realizado estudios en universidades dominicanas y extranjeras en antropología social y cultural, políticas culturales, folclore, estudios afro-latinoamericanos y antropología de la alimentación. Es licenciado en Ciencias Sociales y Antropología Social, formado en periodismo cultural, locución, docencia universitaria, gerencia de proyectos, pedagogía sistémica, derechos humanos, historia del arte y nuevas masculinidades e investigación social. Ha publicado los siguientes textos: Cofradías Dominicanas del Espíritu Santo y Antropología del Plátano, Origen, Desarrollo, Producción y Consumo, Idiosincrasia y Vinculación con la Cocina Dominicana. Ha publicado artículos en diversas y prestigiosas revistas extranjeras, tales como el artículo El Día de los Muertos, una mirada antropológica a América Latina y el Caribe, en la revista Dominio de las Ciencias de Chile. Antropología del Plátano, investigaciones antropológicas latinoamericanas, en editora Ciencias Latina de México. Es coautor de Celebración del Espíritu Santo en la religiosidad popular dominicana, 3 miradas y una sola fe, en la revista Polo del Conocimiento en Ecuador. También artículo científico El Bullarengue y su trascendencia como ritmo afro en Colombia. Guía didáctica, jornada de formación docente, nivel secundario del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Es coautor de Iniciativas Juveniles, Gestión Educativa, Centro Cultural Poveda, Regional Educativa, Santo Domingo, República Dominicana. El Instituto de Estudio Dominicano de la Universidad de Nueva York, el CUNY, se conoce como DCI CUNY, ha creado un proyecto a través de la beca para académicos dominicanos jóvenes que trabajen temáticas que hayan sido amenazadas o discriminadas, sobre todo vinculadas al tema de la negritud y la afrodescendencia. Yo, como investigador dominicano, apliqué a esa beca, en la que tengo la información que participaron cerca de 17,000 personas. Entonces, bueno, fui seleccionado dentro de ella, y el ensayo que yo preparé para postular fue sobre el Gagá, la vinculación del Gagá con las academias y todo lo que tiene que ver con la parte de la discriminación aquí y la no aceptación del Gagá. Saludos amigos y amigas, bienvenidos
Bienvenidas a esta edición de Cita Cultural, Encuentro con el Arte y la Cultura, con el respaldo de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En esta edición me complace recibir al investigador, educador, docente y académico, licenciado en Ciencias Sociales y Antropología, Jonathan de Olio Ramos. Con él vamos a abordar el tema del estudio de las ciencias sociales y las prácticas y tradiciones folclóricas en el Caribe, tanto anglófono como francófono e hispanohablante, con 2 libros maravillosos, un estudio profundo sobre estas prácticas y tradiciones folclóricas que son comunes al Caribe insular. Cita Cultural, Encuentro con el Arte y la Cultura. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos y amigas, como les comentábamos, ya estamos en los estudios de Telesanto Domingo con el investigador académico, docente Jonathan de León Ramos, investigador con 2 obras formidables de investigación sobre una sobre el gagá y la otra sobre el plátano en la gastronomía dominicana. Les cuento. El segundo, sobre el plátano, aún no está disponible, pero estará en las librerías dominicanas. Se llama Antropología del plátano, desarrollo, producción y consumo, idiosincrasia y vinculación con la cocina dominicana. Y también este texto maravilloso de investigación profunda sobre las cofradías dominicanas del Espíritu Santo. De esos 2 textos y otros temas voy a hablar con este distinguido intelectual e investigador dominicano, Jonathan de Olio Ramos. Bienvenido, querido amigo. Un gran honor. Muchísimas gracias, Yanela. Un gran placer compartir desde Cita Cultural. Encuentro con el arte y la cultura. Este espacio tan prestigioso que tenemos en la República Dominicana, que por tantos años tú has estado ahí batallando y que tiene por finalidad poner en valor la cultura en sentido general, porque por aquí pasa gente de todas las áreas. Me siento muy agradecido por la oportunidad de compartir con tu público. Y todo el equipo de Telesanto Domingo agradece tu presencia aquí. Vamos a entrar en la valoración de estos 2 textos que estuve revisando, leyendo algunas páginas tan interesantes. Me imagino que fue un gran reto como investigador. Me imagino que documentar, ¿no? Sí. Todo eso implicó un trabajo minucioso, meticuloso, metodológico. Correcto. Cofradías dominicanas del Espíritu Santo y Antropología del plátano, origen, desarrollo, producción y consumo, idiosincrasia y vinculación con la cocina dominicana. Jonathan, ¿podemos hacer una valoración? ¿Qué aporte hacen estos 2 textos al estudio de nuestras tradiciones folclóricas y del folclore y la gastronomía dominicana? Bueno, el tema del tiempo, desde el punto de vista de la investigación, en un proyecto es fundamental. En el caso de Cofradías Dominicanas del Espíritu Santo, yo estuve 8 años trabajando en la temática, 8 años en el proceso, porque ya yo, vamos a decir, venía desde adolescente viviendo toda esa dinámica, sobre todo de algunas cofradías, en el caso de la del Batey, que es una de ellas, porque mis abuelos paternos eran parte de esa cofradía. Entonces, ¿y qué es una cofradía? Una cofradía, para que esta conversación claro, la podamos disfrutar y deleitarnos, los que tampoco no entienden mucho de antropología, sociología y antropología cultural. Así es. ¿Qué es una cofradía? Una cofradía es una institución, una organización, una institución que tiene por finalidad la reunión de personas, la integración de personas para celebrar una manifestación. Está muy vinculada a lo hispánico, llegaron aquí con el proceso de colonización, las cofradías son europeas. Bueno, entonces estas cofradías reúnen personas, están organizadas por jerarquía, tradicionalmente por familias, en algunas las que dirigen son mujeres, en otras las que dirigen son hombres y demás.
la parte fundamental de la cofradía es la función social y religiosa. Del culto, del culto, de lo sagrado, de la ritualidad, de la vinculación del culto que tienen, por ejemplo, con los procesos mortuorios, como la Cofradía del Espíritu Santo de Villamella, decía el maestro Carlos Hernández Soto, morir en Villamella es diferente a morir en cualquier otra parte del mundo, y de hecho escribió una obra que se llama Morir en Villamella. Entonces, la ritualidad, pero hay una parte también que tiene la cofradía, que es la parte social, donde el que pertenece, si necesita una ayudita de algo, ahí están los demás. Digamos que tiene un valor comunitario. Comunitario. Más allá de lo sagrado. Correcto. Y del culto y de lo ritual. Y de lo ritual. Ajá. Un componente social que permea todos los miembros, no solo para el día de la celebración de ese santo manifestación, sino durante todo el año. Es como dice, ahí hay un elemento comunitario de común unión. Sí. Y existen cofradías desde siempre. ¿Cuándo se determinan los orígenes de la existencia de cofradías en la República Dominicana? Hablábamos fuera de cámara de que también el Caribe insular también tienes estas mismas manifestaciones. Así es, claro que sí, porque bueno, en toda Latinoamérica y en todo el Caribe existen cofradías, cada una adaptada a esa realidad como país. En el caso nuestro, las cofradías llegaron con el proceso de colonización, pero aquí se habla de la cofradía más antigua, que es la cofradía de Cotuí, dedicada al Espíritu Santo. Del Espíritu Santo es una de las que toco ahí, porque son 4 cofradías que trabajo, son muchas. El estudio habla de 4 cofradías dominicanas dedicadas a la manifestación del Espíritu Santo. Cofradía vinculada al proceso de afrodescendencia, a ese resultado de la sincretización que se dio en todos esos procesos que hubo manieles, donde hubo proceso de cimarronaje, y la vinculación de lo católico español con lo africano, y bueno, y con elementos también taíno. Por eso nosotros somos una triada de 3 elementos que se unen y entonces se convierten en los criollos. Las cofradías son resultado de eso. Entonces, desde el 1504 ya se habla que aquí se comenzaron a organizar cofradías, que era una bula papal que determinaba y de acuerdo a los procesos de la Real Audiencia, cuáles cofradías se incorporaban, quiénes participaban. En un principio, por ejemplo, los negros no podían ser parte de cofradías, solo los blancos, y para ser parte tenían que convertirse al catolicismo, bautizarse y cambiarse el nombre, que generalmente el nombre que se le daba era un nombre de un santo. Entonces, por eso vemos el auge de las cofradías, pero de negro, que es la temática y la línea de investigación que a mí me interesa proyectar en esa cofradía. Entonces, ahí viene el tema de la Cofradía del Espíritu Santo, que conocemos muy bien en Villamella, en esa zona que fue una zona y que todavía bolsón, es, ¿no?, de importante, afrodescendencia, claro, desde todos los puntos de vista, donde se desarrolla la religiosidad, la gastronomía, porque hay una culinaria religiosa que se dan en esos procesos, pero también hay una música, hay unos instrumentos, hay una cultura oral. Las salves de las cofradías varían de acuerdo a los contextos, pero también está, por ejemplo, el papel de la mujer en las cofradías, donde no solo es la que prepara el altar, la que prepara la comida, sino del liderazgo de la mujer, el papel, por ejemplo, de empoderamiento del ritual. Del ritual, claro. El papel de los jóvenes, que tienen un papel fundamental, los niños, el papel de la comunidad, el papel de los presidentes o de los reyes. O sea, es un trabajo amplio y bueno, y también un poco del ir y venir, de cómo eran esas cofradías, pero lo más importante es que yo trabajo en la investigación de cómo es ahora, porque la cultura se transforma. Entonces me han dicho, bueno, pero ya se han investigado la cofradía. Claro que sí, y yo parto de un objeto de estudio, de unas investigaciones previas para llegar a lo que son esas cofradías. Ahora, ¿cómo se han transformado? En la ritualidad, en la simbología, en la celebración, en la gastronomía,
en la musicalidad, en los instrumentos. Ha habido una evolución. Totalmente. La cultura se transforma por la necesidad del individuo. Así es. Hay una relación entre la creación de cofradías y sentido de clase social. Claro que sí. Digamos, estas cofradías en algún momento son muestras también de rebelión, digamos, a la discriminación, a la exclusión social, Claro. a la pobreza, a los sueños y las ansias de esos pueblos que como Villamella Claro. pues tienen muchas necesidades Así no es. resueltas, ¿no? Así Y es. olvidadas muchas veces por los estados. Así es. Son una respuesta del ser humano. Las cofradías son instrumentos de resistencia permanente y la resistencia viene desde los cimarrones hasta ahora. ¿Por qué de resistencia? Bueno, porque se reúnen a cantar, a vivir su identidad, a poner en valor, a cocinar, a preparar la chola. La chola. Que se que yo he prepara comido, sí. en esas cofradías, en el caso de las cofradías de Villamella, pero también en las cofradías del sur a preparar ese chenchen con chivo, Claro. que es un plato dominicano y también ritual, porque tiene formas de prepararse y demás. Entonces, claro que sí. ¿Y quiénes forman parte de esas cofradías? La gente que está buscando lo espiritual, el más allá, la gente que quiere reunirse, que quiere compartir, que vive en comunidad, que se respeta, porque en esos procesos de cofradía hay un respeto a los mayores, a las mujeres, hay un vínculo familiar vinculado a esa identidad. Hay que hacer Hay unos valores. Hay unos valores muy asumidos por y la comunidad, arraigado, ¿no? así es. De fraternidad y Sobre de todo. solidaridad. Así También se dan cofradías, decíamos, en todo ese Caribe insular. Le hace Sí. Martinica, Jamaica, me explicabas, Claro que ¿no? sí. Islas Vírgenes. Es decir, que es una herencia también de la esclavitud. Claro que sí. Por ejemplo, vamos Y cuando a hablo de Cuba. esclavitud, Sí, la expansión imperial correcto. que trajo esclavos de África para la industrialización, sobre En todo de la caña de azúcar. Correcto. En todos esos espacios vamos a ver este tipo de manifestación, aunque no necesariamente se llamen cofradía. Por ejemplo, en Cuba se llaman cabildos, pero tienen toda la característica de una cofradía. Bueno, ¿por qué? Porque en Cuba hubo otro proceso diferente al nuestro. Allá hay una vinculación más con la santería, con el palomonte, con la regla de ocha. Pero si nos vamos a Venezuela, vemos cómo hay cofradías de San Juan Bautista prácticamente parecidas a la cofradía de San Juan Bautista de la Sarandunga de Baní, con las mismas particularidades. Pero el culto a María Leonza, vinculada también a ese culto que tenemos aquí en la isla, porque a mí me gusta hablar de la isla, y en el sur ese culto, por ejemplo, del punto indio, de esa división india, porque María Leonza, dice la leyenda, que era una mujer normal y luego entonces murió y se convirtió en lo que en antropología se llaman los ancestros, que también lo llevan al altar y que no necesariamente la iglesia tiene que declarar santo, como aquí Liborio Mateo, como el Upina Cordero, o como Lemba, claro, o como Anacaona, que son también parte de esa religiosidad popular nuestra, esa cosmovisión que tiene el pueblo para integrar lo sagrado, lo sacro y lo popular. Un poco como el carnaval. Correcto. Porque el carnaval también es resistencia. Claro que sí. Me gustó mucho el término que usted utilizó ahí, Jonathan, como resistencia. Proceso de resistencia. Geográficamente hablando, ¿dónde se dan más las cofradías, la formación de cofradías? Correcto. Veo que hay muchas cofradías al sur del país. Correcto. Y en el norte, pocas. Sí, lo que pasa es que si hablamos desde Jaina hasta Independencia, toda esa zona hubo proceso de cimarronaje, el Bauruco. La religiosidad popular dominicana se origina en esa zona, los manieles. San Cristóbal completo es religiosidad popular. ¿Qué tenemos en Baní? La Sarandunga es una cofradía, San Juan Bautista, ahí hubo manieles, proceso de cimarronaje, el liborismo en San Juan,
Eso era una cofradía, propiamente, tenía otro tipo de organización, pero ahí había un orden y una jerarquía. Pero si te vas a Barahona, Neiva, Provincia Independencia, Pedernales, todo el tema de la ritualidad, de la simbología, de las celebraciones, y ahí entre el carnaval, porque hay un carnaval cimarrón vinculado a ese proceso, las cachúas de Cabral. Las cachúas de Cabral. Las máscaras del diablo de Elías Piña, porque hay una vinculación histórica con la cultura africana y no es porque mucha gente dice, pero ¿por qué en Semana Santa? Es que la historia de la Semana Santa y la llegada de la primavera y el gagá y el carnaval cimarrón van por el mismo camino. Exacto. Entonces, el carnaval cimarrón también otra manifestación de resistencia, un carnaval diferente al otro, un carnaval más popular, más natural, más del campo, y más propio de la tierra, porque cualquiera busca una máscara, una hoja de plátano y se la pone, decían los papeluces. Los papeluces de Bonao, ¿no? De Cotuí. Sí, de Cotuí. Que en Cotuí decíamos que en el Cibao, claro, en el Cibao hay cofradía, una de las cofradías más antiguas está en Cotuí, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en esa zona hubo proceso también de cimarronaje, y de resistencia. Y de resistencia. Y en otras de también, reivindicaciones que todavía tenemos, porque los papeluces, y ahora le llaman los funduces, ahí están los papeluces, los funduces, y todo lo que se da ahí son resultados actuales que el pueblo ha ido asumiendo y pone en valor lo que venía desde allá hasta este momento. ¿Y se integran las clases sociales en las cofradías? Sí, hay una integración, lo único Quiero decir, las capas medias, la clase media, sí. Asume también como práctica ritual cotidiana, ¿no? Los sustentos ideológicos y sacramentales de las cofradías. La práctica de la religiosidad popular, la gente la asume más a la pobreza, a la negritud, al campo, pero hay una clase también vinculada y yo como investigador lo veo, no muy propiamente visible, o sea, no se hace tan visible que esas clases digan que que vamos, pero forman parte, apoyan, esas que vienen de generación en generación. Por ejemplo, una de las cofradías que yo estudio ahí es la cofradía de Comendador en Elías Piña. Ahí hay, dentro de esa cofradía que tiene cerca de 200 años, hay familia vinculada a todas las clases y yo lo he visto porque he estado ahí en los procesos de investigación y en San Juan y en Cotuí. Gente de todos los niveles, políticos que apoyan, empresarios que son cofrades y apoyan, pero no necesariamente tiene que decir yo apoyo qué, pero sí, porque también hay una vinculación desde esa cosmovisión que, bueno, aunque pertenezco a esta clase, mi abuela o mi bisabuela pertenecía y yo estoy llamado a seguir esa práctica de generación en generación, que eso se da mucho en las cofradías. En las cofradías, así es. Vamos a entrar luego de la pausa que tenemos que hacer obligatoriamente en el otro texto sobre el plátano, ¿no? El plátano. Que estará disponible pronto por Amazon y en todas las librerías dominicanas. Amigos y amigas, hacemos una breve pausa. Recuerde, Cita Cultural Encuentro con el Arte y la Cultura a nombre de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Regresamos, amigos y amigas, con esta conversación con el académico, docente, investigador Jonathan de Olio Ramos, que nos acompaña aquí en los estudios de Tele Santo Domingo para Cita Cultural. El otro texto, distinguido Jonathan, es Antropología del Plátano, Origen, Desarrollo, Producción y Consumo, Idiosincrasia y Vinculación con la Cocina Dominicana. Un investigador amplio y meticuloso, ¿no? En este trabajo. Y también un atrevimiento. Un atrevimiento, una osadía investigativa. Me dijo un maestro muy reconocido aquí en el país, sociólogo, es un atrevimiento. Y yo, ¿El plátano quién lo trae a la isla? Bueno, precisamente iniciaba con esa intervención de que este es un trabajo que va desde el origen del plátano, más allá de cuando llega aquí, hasta el plátano Powell. Bueno, yo soy un investigador. El plátano Powell, el béisbol y todo lo que ocurre con él es parte del plátano. Entonces eso es social. Nosotros estudiamos los fenómenos sociales, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Y las manifestaciones. Entonces yo integré el plátano Powell, que somos los dominicanos conocidos en el mundo como plátano Power, y que nuestros peloteros son los mejores embajadores de la gastronomía dominicana. Relacionistas públicos. De acuerdo. Entonces, el plátano es una investigación que inicié en el año 2019. Es una tesis de la especialidad que yo hice en antropología de la alimentación en México. Y bueno, y tomé ese trabajo, le encantó esa mirada en esta parte del mundo de México, que aunque se consume plátano, no se conocen tantos platos como el nuestro, y que a raíz de ahí entonces me invitaron en México a presentar la investigación en un congreso de antropología, y luego entonces participé aquí en un evento en la UAS y lo di a conocer, la gente vuelta loca. ¿Cómo? Antropología del plátano, sí. Bueno, y entonces a raíz de ahí, este joven, que es una persona que está haciendo un trabajo extraordinario, y quiero decirlo, que es Mijail Peralta, sí, el director del Centro Cultural Banreservas. Se motivó, vio el trabajo y me dijo, yo necesito que ese trabajo tú me digas cuánto es para que tú me publiques eso en la revista. Entonces, en la revista que salió en julio del año pasado, Reserva Arte y Cultura, hay un resumen amplio y unas imágenes que muy bien trabajaron sobre el plátano. El plátano llegó aquí con la colonización, no era nuestro, aunque es tan nuestro, lo asumimos en 1516. Tomás Berlanga, un sacerdote dominico, trae la primera cepa de plátano a la isla, desde la Canaria, pero que había llegado desde la parte del sudeste asiático. Pero dicen los investigadores que desde la Canaria llegó a la Canaria por África, porque los mayores consumidores de plátano y todas las variedades de plato son los africanos. Entonces hay una versión que dicen que los dominicos se interesaron en traer plátano para que los negros y las negras consumieran plátano. Y otros dicen que ellos son muy consumidores de plátano. Por eso yo ahí hablo del papel de la iglesia en el plátano. Claro. En Colombia, en las zonas de negro palenquera, el plátano se llama dominico, que es el guineo, o el plátano pequeñito. Entonces hay una vinculación. Es el rulo. El rulo es una cosa. Una variedad. Es una variante. El plátano es otra y el guineo es otra. Y en el trabajo yo hablo de los tres. ¿Cuándo llegó cada uno? ¿Dónde se sembró? ¿Dónde se sembró la primera cepa de plátano en la isla? Bueno, dicen algunos investigadores que en Puerto Plata, otros cronistas de India dicen que en La Vega, y bueno, y luego se sembró una aquí en la iglesia de los dominicos. Pero en Panamá hay un busto en honor a la primera cepa de plátano que llegó a esa zona, y hay un busto, yo lo vi, porque la investigación, yo fui a Panamá y conversé con los frailes dominicos, y ellos tienen un espacio dedicado a una mata preparada, así un busto de plátanos. La importancia que tiene el plátano es capital. Y si hablamos de los platos
que se preparan, con el plátano. Sí. Que antes, bueno, el plátano era un producto para los animales, los cerdos, el guineo, el rulo para los cerdos. Y luego entonces eran para los esclavizados, que hervían eso y se lo comían. En los ingenios. En los ingenios, no, y no más allá, cuando comenzaron a traer mujeres esclavizadas, ya ellas llegaron a esta isla con sus recetas, a preparar mangú, que el término mangú es un término africano y ahí hay una antropología del mangú. ¿Qué significa mangú? ¿A qué lengua pertenece? Y demás. O sea que entonces diferente a la vertiente del mangú, el cuento aquel del norteamericano que lo prueba en el 1916, pero en la claro, primera intervención. Ya existía el término. Y yo lo demuestro ahí. ¿Y a qué lengua pertenece? Igual que el término mofongo, que los puertorriqueños dicen que es de ellos. Muy bien, yo digo que es del Caribe. Del Caribe. Entonces, el término mofongo es un término también que pertenece a una lengua fon también. Pero ahí está, por ejemplo, los pasteles en hoja que se hacen de yuca y de plátano. Ahí están los tostones, que es una variante también de una receta igualita que se hace en África. Y cómo se vincula el plátano con, por ejemplo, con el cerdo, que el cerdo está muy vinculado en sus diferentes presentaciones a esa gastronomía africana. Yo digo que la gastronomía dominicana y la cocina nuestra, y muchos investigadores lo han trabajado desde Hugo Tolentino, Carlos Esteban, Carlos Larrazábal, doña Celsa Albert, que trabaja mucho el papel de la mujer, tiene mucho que ver lo que hacemos en nuestra cocina con esa forma de cocinar de las mujeres negras, porque eran ellas las que le cocinaban a los blancos. Aquí hasta una cantidad de años no llegaron mujeres españolas, solo hombres. Entonces todavía tenemos todo eso, ese sazón, esa forma de preparar, esa idiosincrasia de la cocina nuestra está vinculado a esa identidad. Entonces quiere decir que el plátano llega desde España, desde las Islas Canarias. Correcto, a esta isla. Y encontró tierra fértil en esta isla. Así es. ¿Se le da el mismo uso gastronómico en otras islas del Caribe? Se le da el mismo uso y otras variaciones también. Y por ejemplo. ¿Y en el Caribe? Y en el Caribe, claro. Colombiano, venezolano. Correcto. Porque en un viaje a Colombia vi el patacón pisado. Es una variante del tostón, exactamente, pero más grande. Vamos a ver variaciones incluso desde la estructura, porque el plátano originalmente, su nombre científico es Musaceae y va variando, pero hay, por ejemplo, en Indonesia dicen que está el plátano más grande del mundo, que mide lo que mide un niño recién nacido. Porque hay variantes que se van dando con esos procesos por ejemplo, químicos. El plátano baraonero es muy apreciado. Es muy apreciado. Pero si tú te vas al Cibao, no le interesa mucho. Te dice, ese no sirve para tostones o ese sirve para mangú. Sí. Pero si te va a Moca. Está alcoholado. Exacto. La vinculación de Moca y el plátano y el mofongo es histórica. No, porque esa tierra es una de las tierras más fértiles. Correcto. El Valle del Cibao. Correcto. Entonces, todas esas variantes que tenemos, como por ejemplo de las diferentes formas que se consume el plátano en Cuba, o en las islas angloparlantes, o en América del Sur. O en América del Sur. Exacto. Yo una vez probé sopa de plátano. Sí, no sé claro. si usted la ha probado. Hay sopa, hay jugo, hay de todo de plátano. En Ecuador. ¿Era que estaba disponible? ¿Era accesible para la masa más desposeída? Sí, por lo que se hace popular. Es que era la comida fundamental de los negros y las negras, el plátano. Y hay cronistas que plantean que el desayuno era con plátano y por eso todavía vemos en los pueblos que hay que víveres. Víveres, sí. Ya no el chocolatico. El quesito y el huevo. Era el plátano. Exacto. Entonces eso lo vemos. Yo encontré en Ecuador. También es saciante. Correcto. Digamos. Y también se le atribuyen hasta propiedades medicinales. De todo. O sea, ahí hay recetas de expertos chefs dominicanos que me la facilitaron. Pero también hay trabajo de investigación vinculado a todo el tema nutritivo, alimenticio,
o sea, médico, también de expertos dominicanos y extranjeros, para desmitificar un poco el tema de que el plátano amema, porque eso es parte de los estudios sociales, de que el plátano amema, de que... Y de que es un producto de poco valor. Ajá. Uh-huh. Y entonces, alimenticio. ¿quiénes reivindican el plátano? Y ahí yo lo planteo desde la mirada antropológica, los peloteros, porque en las grandes revistas de deporte del mundo aparece el plátano. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Hay una gran cantidad de peloteros nuestros que llevan sus madres, sus tías y sus abuelas y hasta cocinera dominicana contratada a vivir con ellos para que le preparen la comida, y los peloteros hasta de Japón le dicen plátano, mango, porque carajo, ¿y qué es lo que tienen? Bueno. Es que mango, ¿me entiendes? Entonces ahí es que está el plátano power. Y le resaltamos el valor nutricional cuando lo acompañamos de una proteína. Correcto. Que puede ser el pollo o el cerdo, que son y el huevo, que son los más conocidos. Exactamente. Es decir, que la gastronomía de un pueblo también la determina, digamos, la disponibilidad de una tierra fértil. Fundamental, claro que sí. Y que se masifica. Correcto. Y que puede llegar a la mayoría por su bajo precio. Así es. Entonces tú puedes encontrar aunque plátano. Ahora hay un tema. Tú puedes marotear plátano. Marotear plátano. Bueno, y tenemos tiempos específicos donde hay mucho plátano, cuando se da mucho plátano en el Cibao, tiempos específicos. Yo integro ahí estudios de la Junta Agroempresarial, trabajo de investigación que se ha hecho desde el Ministerio de Cultura, pero el plátano tiene una vinculación tan importante que por el plátano ha habido hasta guerras. Procesos de rebeliones, el tema de los bananeros, de los plataneros en Centroamérica, como en El Salvador, como en Guatemala, cuando entran esas grandes compañías norteamericanas que aquí también vinieron, y entonces hubo procesos de represión. O sea, el plátano es un eje transversal de nuestra cultura también gastronómica. Así es. Yo recuerdo que aquellas protestas en los 12 años del balaguerismo que se daban por el alto costo de la vida, decían, hay que bajar el plátano. Sí, porque un plátano, el precio del plátano puede determinar unas elecciones. El dominicano vincula al plátano con todos los fenómenos sociales. La comida está cara, mira cuánto cuesta un plátano. Claro, ese es como el diagnóstico. Oro no es, plátano es. Esa es una adivinanza vinculada al plátano, claro, que yo inicio con ella en Y si usted le pone agua pasa por mi casa, acate de mi corazón, aguacate, con plátano. Oye, eso es una delicia, te lo digo yo que soy dominicana de pura cepa. Otro producto que tampoco era nuestro y que llegó y se criollizó y lo tenemos aquí. Y es la yuca también. La yuca es nuestra, propiamente. La yuca es tan nuestra. Y esa yuca mocana. La yuca es tan nuestra que era el dios de los taínos principal, Yucajú. Yucajú, exactamente. La adoraban y la comían. Y la comían, así es, así es. Qué interesante hablar sobre las prácticas. Así es. Gastronómicas. Y a veces no conocemos. Y folclore. Esa es la finalidad de ese libro. De este libro, conocer lo nuestro. Y a mí me gustaría hablar un poco del joven Jonathan. ¿Cuándo se inicia en la investigación? ¿Cuándo nace su interés por ser un investigador, un docente, un estudioso minucioso del folclore y de la cultura dominicana? Bueno, yo diría que toda la vida he estado vinculado a esto. A los 13 años yo escribí un artículo de Freco y fue publicado en la sección Los lectores opinan del Nacional sobre Liborio Mateo. Yo lo escribí a mano, lo llevé para que me lo prepararan a máquina. Eso fue en el 98 y lo llevé y fue publicado en esa sección. Luego entonces me fui vinculando ya, creciendo, porque yo vengo de un hogar también donde todo esto se le daba importancia, la religiosidad popular, los cuentos, la leyenda, las tradiciones, cómo se comía, de gente de campo. Y bueno, y eso... ¿Y la curiosidad? La curiosidad también que uno va desarrollando y la participación
en los procesos, desde niño vinculado a la fiesta de palo, a ir con mi abuela a los velorios, a ver cómo se rezaba, a escuchar esto y demás, me fue enamorando A los todo baquiní, eso. A los baquiní, que son o sea, los entierros de infantes. de infantes, correcto, sí. sí. Y hay una salve Que son toda una estructura. Toda una estructura. De ritual. Y que no solamente nuestra, la vemos en todo el Caribe. Claro. Todavía en Puerto Rico es muy, tiene mucho auge. Aquí se ha perdido. Lo podemos ver en algunos lugares, como en alguna zona de Villamella todavía se da. Pero yo, por ejemplo, pude notar un baquiní de un hijo de un primo hermano que falleció y se le hizo el ritual del baquiní, eso, pero ya cuando entro al bachillerato, yo vengo, o sea, yo soy un producto de los barrios de la zona norte de aquí, del Distrito Nacional, aunque nací ahí en Gasco, en la Altagracia, viví en Las Cañitas, viví en Gualey, hice mis estudios en el prestigioso Politécnico Santa Ana de Gualey. Ahí yo tuve buenos maestros en primaria, en secundaria, que me incentivaron, que aprendí mucho de ellos. Y en segundo del bachillerato, yo escribí un libro de biografía y obra de Gregorio Luperón. Y se lo llevé a la maestra y dice, eso le falta el índice, eso hay que ponerle esto. Y bueno, y ahí me fui enamorando. En tercero de bachillerato, la práctica final de la asignatura de Ciencias Sociales, yo monté un altar de la 21 División Dominicana. Ese altar ganó varios premios en el centro. Entonces ahí me vengo vinculando. Digamos que también hubo un entorno favorable. Favorable y de apoyo. Y de apoyo familiar, claro, ¿no? Sí, y de todo el en contexto. La construcción de este docente, investigador y académico. Correcto que sí. La universidad más importante para mí, la academia, y yo lo digo en mis trabajos, mi alma mater primaria es mi hogar. Mis primeros maestros fueron mis abuelos, mis padres, mis tíos, los vecinos, porque con ellos es que uno va desarrollando la práctica y esas miradas. Y en la universidad uno aprende la técnica, la metodología, pero en el campo de trabajo es que uno se desarrolla y uno deja esa visión academicista y se integra esa visión popular y entonces que uno se hace grande, poniendo siempre como prioridad al portador, al sujeto de estudio, al ente social, al hecho que se investiga, no a mí. Yo tengo que ir y ellos son los que saben, ellos son los que me dejan observar. Cuando yo hago observación participante, cuando yo escucho, cuando yo entrevisto, yo estoy aprendiendo de ellos y le doy una metodología y una técnica con lo que estudié. ¿Y ese acercamiento ha sido productivo? Claro. Ahora que con sí. estas dos investigaciones, el de la cofradía y el texto del plátano. Claro que sí. ¿Han sido receptivos? ¿Han sido incluyentes? En cuanto a la investigación, al ojo del investigador en las cofradías, claro por que ejemplo. sí. Ese trabajo de ¿Son cofradías, tolerantes? claro. Eso es observación participante, eso es entrar y irme un fin de semana a ver cómo se dan esos procesos, ir mirando sin interrumpir la práctica. Igual, o sea, entrevistando, mirando cómo se da, por qué se da, quién era, cómo se ha transformado. Todo eso, ahí yo le dedico, una de las personas a quienes le dedico el trabajo es a ellos, a los portadores, a las señoras que preparan los altares, a las señoras que cantan esas salves que vienen de generación en generación, a quienes tocan los instrumentos y a otros maestros que ya han también desaparecido y están en otros espacios que también dedicaron su vida a esa investigación. Un poco como poner en valor y reivindicar todo eso. ¿Y estos textos para qué les sirven a nuestra juventud? Bueno, para la juventud les sirve y para todo ente social, para entender su historia. ¿Y de dónde venimos? Para conocer su identidad, para saber por qué somos lo que somos, para valorar esa cultura, sobre todo vinculada a la negritud, que aquí tiene tantas situaciones. Y también y tantas posiciones y opiniones, de incluso intelectuales, claro que sí, racistas. Totalmente. Incluso cuando yo hablo del plátano y hablo... Me atreví. Desde el punto de vista con ese concepto que claro, le dije. es así. Y uno lo ve.
uno lo ve. Entonces a veces yo le digo a la gente, pero ¿y si eso no es racismo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Eso es así. Si eso no es discriminación, si eso no es asumir. Entonces dice, ay, no quieren saber de lo negro, ¿no? ¿Verdad? Ni de su historia. Pero cuando escuchan un atabal tocando, se paran a bailar. Y entonces, porque no quiero saber, pero lo tengo dentro y eso me maneja. Es decir, que usted sostiene, Jonathan, que es necesario, se hace necesario el estudio de el folclore para entendernos como pueblo y como nación. Absolutamente. Hay que estudiarlo, hay que comprenderlo y hay que investigarlo y hay que promoverlo. ¿Por qué? Porque la cultura se va transformando. Cantidades de investigadores han estudiado las cofradías, incluyendo esa, excepto una que nadie había estudiado, de la que están ahí, que es la cofradía del Espíritu Santo de Comendador. Claro que sí, que se han estudiado, que se ha investigado, pero hay que seguir estudiando los procesos sociales porque se transforman. Las sociedades, los pueblos, las personas nos transformamos y esa transformación cambiante y se dan nuevos elementos, se mezclan cosas, se integran, se crean. Entonces por eso es importante ese estudio y es importante incentivar los estudiosos, que ese es otro tema aquí, que aquí no hay incentivo desde las políticas públicas. Ni antropología. No lo hay. Sociología. No lo hay. Las humanidades. Usted me decía que en las universidades ve la poca población estudiantil joven interesada en el estudio de las ciencias sociales y la antropología. Porque las universidades no promueven ese estudio. Aquí tú vas a buscar tenemos un reto por delante. Muy grande. La UAS es la única universidad que da antropología. ¿Cuántos estudiantes tenemos? Pero ¿cuáles son los mecanismos que está haciendo la universidad para promover esa carrera? ¿Cuáles son las respuestas de la universidad que cuando el estudiante se gradúe va a encontrar un campo laboral? Aquí hay que creer en esto, porque el estudioso, el cientista social, el investigador social permea todo. Si no tenemos quien estudie los procesos sociales y sus cambios, ¿cómo vamos a vernos? ¿Cómo nos planificamos hacia futuro? ¿Cómo sabemos lo que hubo? O sea, todo eso está vinculado. Claro que las carreras STEM son importantes, pero esto sostiene todo. Nosotros estudiamos las carreras STEM. Entonces, ¿qué son las carreras STEM? Lo que le llaman la matemática, la informática, el inglés, la ingeniería, la aboga. O sea, y ya el tema de la humanidad de la gente. No, porque ahora la inteligencia artificial, tú le dices, háblame del plátano y te habla. ¿Quién le introduce a esa inteligencia artificial la información? El investigador. Entonces hay que saber qué es lo que te está diciendo esa inteligencia artificial para saber si está diciendo disparate o no. No va a desaparecer el investigador, los estudios humanísticos, nunca, no va a desaparecer. Integramos esas nuevas tecnologías, los procesos nos ayudan bastante, pero siempre tiene que existir y los estados están llamados a crear políticas públicas de incentivo para el estudio, para la divulgación científica, y para la promoción de nuestra porque identidad. Se trata de identidad y se trata también de soberanía, entendido en el buen término, ¿no? Hemos sido una sociedad, la dominicana, usted la ve así, incluyente de otras culturas, sincrética. Es que usted decía del criollo que se construye. ¿Con qué? Con el negro, con el español y hasta con el taíno. Con el todo lo que hemos tenido. Es un diálogo constante. Es una melcolancha, es una mezcla, es un sancocho. Por eso que somos tan bonitos. Claro, y por eso somos únicos. Claro. Porque tenemos un chin de todo. Sí, así es. Y eso es un orgullo porque esa es nuestra historia. Claro. Y no debe verse el folclore como un estudio museístico. Para añejo y decadente. O de lo bajo de lo pobre. Exactamente. O como muchos intelectuales y eruditos entienden que la fiesta de Pablo, eso no es cultura.
la cultura es Bellas Artes. Tú eres de esa área. Exactamente. Claro que la cultura es Bellas Artes y lo popular. Claro. Ah, Pero el teatro ha asumido el folclore en muchísimas piezas, que no es tema de esta conversación, pero quienes se han comprometido en la promoción del arte, la cultura de nuestras tradiciones desde el teatro, han llevado el carnaval, han llevado el baquiní, han llevado las cofradías. La religiosidad. Guloya Teatro, por ejemplo. Claro que sí. Hace honor y venera a los Guloyas de San Pedro con de ese, Macorís. bueno, y han roto ese corozo de lo que era la Exactamente. tabla, Ujú. ¿me entiendes? Y ha dialogado la escena con nuestras tradiciones. La escena, correcto, porque tenemos tanto que proyectar y que dar y que escribir y a veces tenemos que buscar otras cosas. Claro. Entonces lo tenemos todo. Y algo que no quería dejar de destacar es, porque bueno, es un libro también vinculado a la gastronomía. La gastronomía, lo importante que es para un país. Cuando vemos Colombia, Perú, Puerto Rico, esos países, ¿qué es lo que hacen? Trabajan en políticas públicas de promoción de su gastronomía y eso también lo vincula y lo hace crecer. Pero yo ahí planteo, mucho, la gastronomía nuestra, ¿en qué consiste? En que se conocen muchas recetas, muchos libros de recetarios, pero poco conocimiento de la identidad de los platos, de la cocina, de dónde venimos, porque los ingredientes, de los ingredientes, los sazones. Porque hay un sazón dominicano. Totalmente. El del recaíto. Totalmente. Totalmente. El único, del tomatico. Único. Y el ajicito gustoso. Esas señoras, esas portadoras de identidad, esas cocineras. Que tenían su huertito detrás de su bojito. Con su lechuguita. Que era muy criollo, era muy auténtico. Y esa verdurita que se da en los caminos. En el patio, correcto. Y en el patio. Ese agrio. Claro, ese agrio. Ese asado. De la naranja. Claro. Ese uso de la manteca en la cocina. Claro. Entonces todo eso. Y también una respuesta creativa a las necesidades alimenticias. Claro. Porque la gastronomía de un país viene también desde los campos. Totalmente. Y desde los pueblos. Los que siembran. Y que también la clase alta asume también como parte de su identidad. Y se vincula. En las clases altas se prepara el mangú con cebollita. Se prepara todo, igual que en cualquier lugar. Y mi jugo de China. Porque son dominicanos y son claro que sí. Y los tostones, y el mofongo, y los pasteles en hoja, y el sancocho, y cualquier otra cosa. Y finalmente, de sus investigaciones y de sus viajes hacia la documentación, ¿de dónde ha abrevado? ¿Cuáles son los investigadores, antropólogos dominicanos que usted ha tenido que consultar obligatoriamente? Bueno, eso va a depender del estudio, del tipo de estudio, porque por ejemplo, estos casos, correcto, bueno, desde los trabajos que en cuanto al plátano, por ejemplo, Fernández de Oviedo, cronista, desde los cronistas, porque ellos son las principales fuentes. Para mí, Fernando de Oviedo, yo digo que era un gastrósofo, que le encantaba, o sea, escribió mucho sobre la comida. Digo, yo me lo imagino entrando a la cocina en aquellos tiempos y mirando, pero también, bueno, desde todos los trabajos de Carlos Esteban Deive, que trabajó mucho el tema. Para mí, entiendo que uno de los que más ha trabajado el tema de la gastronomía desde la ciencia ha sido Hugo Tolentino Dit. Escribió varios trabajos, varios escritos y dio a conocer nuestra gastronomía en el mundo. Esa es la parte de la intelectualidad y de lo que él trabajaba. Y otros que también, por ejemplo, ahí está el maestro Bolívar Troncoso, que es un académico también, investigador. La gente de Sabores Dominicanos, de esa fundación. Pero ya, por ejemplo, en cuanto a las cofradías, y desde los trabajos de Fradique Lizardo, Edna Garrido, Dagoberto Tejeda, que ha contribuido tanto. René Carrasco, José Castillo, Flérida de Nolasco, Carlos Andújar, Eddie Sánchez, Carlos Hernández Soto, que también fue mi maestro. Ese libro, Morir en Villamella. Y todo el trabajo que hizo para que esa cofradía fuera conocida en el mundo
y sea Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la UNESCO. No había una mujer ahí en esas investigadoras. Hay mujeres. Edna Garrido. Edna, claro, mencioné a Edna, Fleida. Y también la norteamericana. Doña Marta Ellen Davis. La June Rosenberg. June Rosenberg, maestra de muchos. Importantísima. Sí. Pionera en los estudios del Gagá y de la religiosidad popular. Soraya Aracena, otra gran investigadora y antropóloga. Su marido fallecido, José Francisco Alegría Pon, que también fue un gran investigador. O sea, Glenny Tavares, una antropóloga dominicana, también arqueóloga, ha trabajado mucho el tema de las cofradías. José Guerrero, son muchos que hay, ya muchos están mayores y demás, pero han hecho sus contribuciones al estudio del folclore, de la identidad, de la religiosidad popular y de la folclorología, que es diferente, la folclorología como ciencia al folclore. Así es. Gracias, Jonathan. Ha sido un gran honor tenerte aquí en el programa y sobre todo para hablar de estos temas que tanto le interesan a este proyecto de televisión cultural y educativa que impulsamos a través de Cita Cultural, Encuentro con el Arte y la Cultura. Ha sido un gran honor. Te vas a la beca, te vas a Estados Unidos y te deseamos los mejores éxitos. Ha sido un gran honor haber conversado contigo. El honor es mío, compartir contigo y con todo ese público. Yo sigo a las órdenes. Les invito a que me sigan en Folklore RD, que es el proyecto de puesta en valor de la cultura dominicana, y también a través de mi columna semanal Calunga en acento. Entonces, de manera que estamos conectados vinculándonos, siempre, aprendiendo, conociendo, y agradecer el trabajo extraordinario que por tantos años tú haces. También eres un resultado también de todo la dominicanidad y de esa puesta en valor que yo sé que es lo fundamental en lo que hacen, dar a conocer la cultura, la identidad, el teatro, lo sincrético, la bellas artes, todo lo que está vinculado a esta riqueza que nosotros tenemos que se llama República Dominicana. Viva la República Dominicana, Jonathan. Que viva. Y su cultura, y su arte, y sus hacedores. Así es. Hasta aquí esta conversación, que no será la primera. Habrán otras con este intelectual, docente, académico, investigador de nuestra cultura y de nuestras tradiciones, antropólogo, cientista social. Estará fuera del país, pero volverá. Sí, claro. Y yo espero recibirlo de nuevo. En nombre de todo el equipo de Telesanto Domingo y Cita Cultural, nuestro profundo agradecimiento. A ustedes. Nos encontramos en otra próxima edición de Cita Cultural, Encuentro con el Arte y la Cultura, y gracias a Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.